Yo sigo mucho a una mexicana que es booktuber. Para quien no lo sepa, booktuber es gente que hace comentarios, reseñas, críticas y análisis de libros en YouTube. Y ella es conocida, ella es ajedrecista, es comunicadora, no me acuerdo qué más es, se llama Mayra, pero no me acuerdo si se apellida Juárez, no lo sé. Pero sé que se llama bibliofílica y todo el mundo la conoce como bibliofílica. A mí me cae muy bien, creo que no lo sabe, pero me cae muy bien. Entonces, ahora aquí está, pero dice, espera, si aquí está bibliofílica, cuando dijo dos grandes juntos, todo un win, supongo que lo dice por Mulet y algún amigo de Mulet que estuvo allí. Bueno, pues bibliofílica que está con nosotros, afortunadamente, pues ya sabe que me cae muy bien, hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención hoy. Como booktuber que es. Dice, pongámonos un poco serios y platiquemos de algo que está pasando en Estados Unidos. Cada día crece la lista de libros que se están prohibiendo en salones de clase, bibliotecas y librerías. Fuente y lista aquí porque son más de 1,500 libros. Y sí, está el enlace. Les recomiendo que vayan al timeline de Bibliofílica en Twitter y vean la lista porque es aterradora. Y dice en su hilo, y estoy resumiendo, muchos de estos libros son favoritos de las comunidades de BookTube, Bookstagram, que hacen lo mismo de libros pero en Instagram, y similares, por ejemplo, y da una lista. ¿Por qué? Dependiendo del libro puede ser porque toca, o sea, ¿por qué están prohibiéndolos? Puede ser porque toca temas sexuales, los protagonistas son altersexuales o LGTB y todo eso, o no son blancos, también porque hablan de desigualdad social, lucha de clases, y es una barbaridad. Pues sí, es una barbaridad sobre todo porque casi toda la literatura del mundo tiene que ver con sexo, con gente de distintos lugares y con luchas por el poder y con desigualdades. Dice que está en la lista cosas como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, junto con el diario de Ana Frank, que me parece aterrador que que esté prohibido en algunos lugares, libros biográficos como uno de Celia Cruz. Celia, que era lo más anticomunista del mundo, yo la conocí, era diosa de la escena y la mejor voz que puedas echarte a la oreja en el mundo de la música afrocaribeña, de Serena Williams, la gran tenista, de Tito Puente, el creador de la salsa en Nueva York, y de Malala Yousafzai, simple y sencillamente esta mujer que se dedica, después de haber sido objeto de un atentado por parte de los talibanes afganos, se dedica a poner escuelas para niñas, a la cual, por cierto, dice Bibliofílica, le banearon 2 de sus libros. Y Malala, que es de las personas que yo admiro enormemente, así como no tengo ninguna admiración por Greta Thunberg, súmenle libros infantiles inspiracionales para niñas como I'm a Pretty Little Black Girl, soy una bonita niña negra, cosa que podría decir tranquilamente mi sobrina, que es una preciosa niña negra, y Girls Who Code, las niñas que escriben código, Dios nos libre de que las niñas tengan sueños y más las niñas de color. Y sigue la lista con libros sobre educación sexual, sobre el Ku Klux Klan y sobre otras tantas listas que la lista se vuelve digna de cualquier utopía o distopía, diríamos. De vergüenza y de miedo que los grupos conservadores tengan esas ideas y ese poder. Yo le decía a Bibliofílica, y quizás me equivoco, pero no lo sé, no lo creo. El problema aquí es que una parte del mundo progresista ha jugado del lado de la derecha sin siquiera darse cuenta. Yo estoy seguro, casi seguro, que entre esa lista de 1,500 libros, que es aterrador, o sea, son casi cifras similares a las de los libros prohibidos por los nazis en Alemania. Lo que pasa es que los nazis los quemaban y estos simplemente los prohíben o los borran de los ordenadores de la escuela, que es lo mismo que quemarlos, pero no es tan vistoso. Debe haber libros absolutamente idiotas, escritos probablemente por Judith Butler, diciendo que el posmodernismo y la experiencia propia es mucho mejor que el estudio de la biología y tonterías de este calibre. Porque acuérdese usted que el papel bond lo aguanta todo. No hay cosa más resistente en el mundo que el papel, pues escribir cualquier tontería. Yo estoy seguro que hay algún libro profundamente estúpido allí. Y es el pretexto para hacer el dominó y tirar una multitud de libros. Esto está pasando en distintos lugares de Estados Unidos porque las escuelas las controlan juntas escolares de la propia población donde se tiene la escuela. Cada escuela tiene su junta escolar.
como te toque vivir en un barrio de ultraconservadores, esto va a pasar. Va a pasar porque no hay una reglamentación sobre libertad de expresión que pueda tocar esto, aunque ya se habló de esto esta semana, de que probablemente se estaba coartando la libertad de expresión de los niños y de los autores al sacar ciertos libros de las escuelas. No hay no hay una autoridad central que pueda establecer políticas medianamente razonables para la presencia o ausencia de determinado material en las bibliotecas escolares. Cada escuela o cada distrito escolar toman sus decisiones independientemente. Súmele usted a esto la ultraderechización del Partido Republicano hacia las áreas del MAGA, del Make America Great Again, o sea, del trumpismo y de la barbarie a nivel de Santis, y tenemos esto. No sé si en Estados Unidos ya se llegó al pico del trumpismo, del neonazismo que promovió fundamentalmente Steve Bannon, personaje del que hay mucho más que hablar. Pero siento que en Estados Unidos se puede estar cerca de una revolución, es decir, de un momento en el que dices, nos hemos pasado de la raya. ¿Qué es lo que suele pasar con este tipo de movimientos, tanto los ultraprogresistas como los ultraconservadores? Llega un punto en que el péndulo regresa. A mí lo que me preocupa es que esto anima a las derechas por todos lados. ¿Tú sabes la cantidad de libros que no se pueden leer en las escuelas religiosas de España? Simplemente no están. No están prohibidos, no están y ya. Tú vas a la biblioteca de la escuela de las dominicas o de la escuela de la orden monástica o religiosa que sea, que lleve la escuela de tus hijos, y vas a la biblioteca y hay un montón de libros que no vas a encontrar. Y muchos pretenden lograr lo mismo en las escuelas públicas, porque yo tengo derecho a que mis hijos estudien una determinada religión, y en España desafortunadamente las escuelas públicas imparten religión porque es un derecho de los padres. También puede ser un derecho de los padres el que no estén ciertos libros en las bibliotecas. Esto pasa en Hungría y en Polonia, puede ocurrir en Alemania, en Francia y en Italia. Eso es quizás la segunda parte mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque genera un movimiento que tienes que esperar mucho tiempo. Si no te opones a él y si no te resistes a él desde el principio, y ahí creo que los demócratas en Estados Unidos han hecho un trabajo pésimo, por no decir inexistente, si no te opones a ese tipo de movimientos conservadores desde el principio, tienes que esperar a que transcurra un ciclo político y social muy, muy prolongado, o que ya no ocurra ese ciclo. Así que ese es el tipo de cosas que me generó como idea el comentario de Bibliofílica, y muchísimas gracias por estar por aquí, compañera. Adelante y sigue que algunos no decimos nada, pero te seguimos.